dice, se comenta, se especula, que alguien dijo, que oyó, que otro decía. Abrimos un tiempo de tertulia para hablar de lo humano y lo divino, de lo de aquí y lo de allá. Bueno, te toca también a ti decir. Hola a todos. Procura levantar la voz, sí, que si no, no se nos oirá. A ver, respecto a los temas así que podríamos hablar hoy, yo tengo alguno, no sé si tú te llevas alguno o propongo el mío. A ver, Tú expon, yo luego te diré el que yo también considero que me gustaría poder tratar hoy, porque luego ya después, a la próxima vez, ya habrá pasado el tiempo. Entonces, dime. pues mira, yo llevaba dos o tres, pues para empezar, esto que llaman de los dioses menores, que sale muchas veces, ¿a qué se refieren cuando hablan de los dioses menores? Porque parece que son entidades que sí que en algunas culturas o los tienen como los dioses, pero que realmente no es el dios universal de todos, ¿no? Es esos escalones de abajo. ¿Tú sabes alguna cosa de A estos? ver, yo sí que he oído en muchas ocasiones hacer esta mención de estos seres y que son seres a los que se les invoca para poder obtener algún tipo de beneficio. La oferta de lo que uno les ofrece, esto ya no lo sé, pero sé que hay en muchas culturas, en muchas religiones, que sí que se tienen un trato bastante directo con estos dioses menores. A ver, yo he tenido contacto con personas que se han movido en el ámbito de lo que serían los, no chamanes, la cultura esta de la zona del centro de América, cubana, que han hecho pues rituales, Santeros, que llaman. santeros, sí, sí, al menos a uno he conocido personalmente y entonces él explicaba un poco, pero claro, no mencionan esta palabra como Dios. Dicen Dios y Creo que diosas, serían ¿eh? entidades conscientes que alguna vez han sido encarnadas y ahora de alguna manera se sienten ligados a esa cultura, a ese No, no, conocimiento. no, son entidades que ellos desglosan de cualquier tipo de desencarnado. Ellos tienen muy claro cuál es la diferencia entre un ser desencarnado que puede aportar, incluso puede tratar de ayudar o no cuando se le convoca. No, no, para ellos es algo como un grado superior, mucho más potente, ¿no? Está, por ejemplo, una de ellas se llama, si no recuerdo mal, la Pombagira. Esta es una entidad femenina a la que hacen en estos rituales pues sus ofrendas, le hacen a veces ofrendas que yo para mí cuando lo observé la primera vez no me acabaron de gustar porque eran ofrendas de animales, de Sacrificios. sangre y bueno, pues ellos allí luego después les dejan alimentos, les dejan cosas para poder obtener esos favores, ¿no? Esto es, yo siempre puedo hablar de la parte de lo que es mi experiencia personal, por lo demás, pues como la gran mayoría que Pero tú habrán dirías leído. que estos sacrificios es porque la gente luego lo han ido malinterpretando o realmente son entidades que de alguna manera pedían ese tipo de sacrificios. Yo creo que para ellos, si han tenido ese contacto, y no lo dudo, porque, a ver, para la gente de fuera puede que sea como muy subjetivo el ver si tienes o no tienes un contacto, pero si en algún momento han llegado a ese extremo de tener que hacer ese sacrificio, considero que es porque habrán considerado que haciendo el sacrificio el beneficio que ellos obtienen es mayor y que aunque no explícitamente se les haya pedido, ellos lo hacen. Entonces, esa es una dinámica que no me ha ¿Y no gustado. sería cuestión también de quizás de poder entre dioses menores? De decir, si me obedecéis a mí, lo tenéis que demostrar. Si no sois, no estáis conmigo, estáis contra mí. Que no fuera alguna A ver, es que fuera disputa de entre aquí hay ellos. un montón de seres, de entidades, igual que ahora, por ejemplo, nos pueden a veces estar, pues, gente que nos susurran, que uno puede llegar a tener una comunicación con estos seres, que nos pueden estar dando información, a veces verdadera, a veces desinformación, dependerá, ¿no? Y cada uno, Por pues, si ejemplo, siente que ha conectado con estos seres y les coloca ese grado de dioses menores, pues ya está. Yo es que parto de la base que de que para mí la única conexión auténtica, la real, y mira, yo he crecido en una cultura
católica, cristiana, hemos conocido a místicos, a santos que se supone que están en el santoral, que hay en muchos lugares de aquí de Pero nuestra sabemos tierra. el lugar que ocupa cada uno, ¿no? Sí, y estos santos pues tienen la devoción de sus fieles y les rezan. Y Yo, sin por em- ejemplo, a veces, bueno, pensando, dices, ya ve, alguna vez me pareció entender que no fuera un Dios menor, porque de alguna manera quizás sí que era bueno, no tiene por qué, pero a mí siempre me llamó la atención que hubiera podido pedir un sacrificio de un hijo para demostrar que estás conmigo, ¿no? En el caso de Abraham y Isaac eran, creo, ¿no? Mm. Entonces, que estos tipos de dioses, creo que en algún diálogo salía que eran como menores. O sea, alguien se hacía pasar de alguna manera como de intermediario y la gente los asumían porque tenían poder. Entonces, para que no se enfadaran o para que estuvieran contentos, debía haber dos maneras. O bien la ofrenda positiva, la atención, la tal, o bien la ofrenda negativa ¿no? de sacrificio. Para que Ay, una cosa es para que tú me seas bueno y otra para que no me seas malo, para que no se enfadara y quizás llevara ah, catástrofes, epidemias. es que eso es tan antiguo como el hombre. Al principio se hacían este tipo de ofrendas, incluso de vidas humanas, pues la ofrenda al sol, la ofrenda a los planetas, porque era lo que entendían entonces como algo que para ellos estaba por encima de todo lo que era a nivel humano. Entonces, ves, el concepto de Yahvé, yo que me he leído las escrituras, yo he tenido la tranquilidad y la sensación de que realmente aquí hubo un cambio entre lo que sería el Nuevo Testamento y el Antiguo. Para mí la figura de Jesús vino a instaurar lo que realmente significaba Dios para la humanidad y está muy por encima. En aquella época todos los pueblos, cada uno, pues ya lo sabes, tú si has leído algo del tiempo pasado en las escrituras, cómo estaban antiguamente, desde Israel a los que tenían otros dioses, cómo se peleaban entre ellos, si los dioses estos vuestros son los vuestros y los míos son el mío es mejor, si los que tenían deidades, que había muchas deidades, Yo como creo que los aquí, romanos, los griegos, si todos ellos eran de verdad auténticos o no lo eran. yo Entonces, aquí aún introduciría otro elemento, porque cuando, no sé, eh, estuve escuchando así lo que es ahora que sabemos esto de Anton Parks, el retorno de Inanna, hace referencia a esa raza exterior que vino, perturbó un poco la evolución de los humanos, civilizaron. Entonces llegaron aquí, y estos de alguna manera como dioses, porque realmente interfirieron de una manera que tenían mucho conocimiento, más tecnología, bueno, conocimiento me refiero, sí, a nivel científico, a nivel tecnológico. Entonces, estos, de alguna manera, sale un poco en algún apartado que como uno, digamos, entre ellos se peleaban. Había unas guerras tremendas, ¿no? O sea, que o estás conmigo o estás con él. Y esto si estás sí, conmigo, siempre ha sido o por así. miedo Casi o por siempre ha sido bondad. por el sometimiento. O sea, ahora imagínate tú, por un Podrían ser estos momento, los dioses menores también. podría Estos ser. seres intermediarios que Sí, tú imagínate de otras ahora que dimensiones. pudieras ir hacia atrás en el tiempo, vamos a suponer, ¿vale? Que con todo el conocimiento que tienes, que con todos los elementos tecnológicos que tienes a tu alcance, que te los pudieras llevar, ya no a 2000 años atrás, ni 3000, ni 4000, vamos a poner incluso A una tribu a perdida la de... época de la prehistoria humana. ¿Cómo crees que ellos iban a verte? Bueno, pues ¿Cómo crees? Si te vieran a ti utilizar alucinando. los elementos como la electricidad y la tecnología, para ellos eso sería como propio de cualquier dios. Entonces, esto es lo que yo interpreto, lo que entiendo. Ahora, otra cosa que ya a nuestro nivel, cuando uno quiere tratar de estar consciente, cuando yo siento que lo que sería esa fuerza divina que está muy por encima de cualquier tipo de dios, que esa fuerza Pero ¿qué divina tipo de lo que no va a hacer es entidades? exigir que le hagamos adoración. Es que, ¿en qué momento es eso? ¿Qué tipo de seres deben ser para pedir? Cuando sabemos ahora que hay civilizaciones que llegaron a asesinar muchas personas en sacrificios, ¿no? ¿Qué tipo de ser podría pedir esa tanta sangre? ¿No? Pues es la Deben ser muy mayor prueba, oscuros. claro, la prueba más grande de devoción, cuando eres capaz de matar a alguien,
para ofrecerlo a un Dios. Esto es Es que así. tenemos una historia que tela, ¿no? Bueno, desde luego el recorrido de la raza humana, de verdad Y tan que bonito que es esa ofrenda en positivo, ¿no? De ensalzar eso la es otra belleza, cosa. conectarte Yo, esa con es para mí la verdadera el devoción, el Dios. hecho de que uno pueda hacer una ofrenda, hacerlo siempre desde el respeto a la vida y desde el poder sentir no la fe, sino la certeza de que esa presencia divina está ahí y con la que uno intenta compartir. Esto es para mí lo más importante y lo que yo me gustaría transmitir. Entonces hay gente que puede tener devoción por estos dioses, ya lo digo, yo no conozco demasiado de estas culturas, ¿no? Pero algunas de ellas cuando están tan simplemente convencidos de todo esto, lo que yo he pensado para mis adentros, madre mía, el precio a pagar va a ser muy elevado. Quizás o es por miedo o por poder, porque sabemos que en las épocas así medievales, todo esto, era por poder. O sea, si es por miedo, cuanto más miedo tienes, más te sometes y se retroalimenta, porque alimentas a esa bestia, No, ¿no? y que hay otras historias oscuras de las que no Y nos si es por gustaría poder, hablar, igual. que también intervienen y entonces va a ser que no. Es como darle una gota de agua al enemigo y yo no estoy por la labor de hacerlo. Esto hay que Así que suprimirlo. me gustaría el poder hacer, no sé, otro ajuste, otro cambio. ¿Tienes más preguntas sobre eso que podamos? Bueno, sobre esto no, sería diferente. O sea, Claro, pues otro eso. tema, tú no tienes ninguno para ir No, no, alternando. no. ¿Sabes qué pasa? Que yo cuando interpreto que hay algo así, que donde hay también detrás mucho pozo oscuro, no es que me dé miedo ni No, me guste, pero mejor no sería indagar. como entrar No en un entrar. bucle que no, y no está la labor ahora precisamente para que nos No, bajemos de para nada. vibración con estas historias. De Pues momento yo, vamos a si otra. queréis, no tiene nada que ver, pero bueno, ¿Sí? hemos comentado alguna vez, ¿no? Cuando hablábamos eso de la muerte, ¿no? De si la muerte duele o no duele, ¿no? Eh, alguna vez en el chat se ha comentado de personas que, bueno, que piden para que sus familiares, que tengan, que no sufran, ¿no? En ese proceso hasta la muerte. Y entonces alguna vez se comentó, esto daría para un tema, ¿no? De decir, a ver, No, pues ese sí. punto de la muerte, cuando es un momento, realmente no debe doler, porque ya está. Todos hemos muerto muchas veces. Si somos almas antiguas, Y a todos nos aterra, mira, ¿por dónde? pero luego Ese piensas, ¿cuántas veces momento. habremos muerto y aún nos atierra? A ver, yo, por ejemplo, en este sentido, no creo que duela ese momento, No, creo que en el no. momento de salir. Es más, el tiempo Es previo, el la previo. angustia, el miedo, la incertidumbre y el propio dolor físico que puede estar Sí, acompañando en todo ese es proceso, ese. pero no el de soltar. No, no, Soltar no. más bien cuando la persona se relaja, acostumbra a ser como más fluida y más suave y el tránsito es más llevadero. Yo he observado poca gente que ha fallecido, pero lo he percibido así. Lo que sí que Entonces, preocupa un poco, porque, a ver, ahora yo no sé hacia qué camino se está tomando esto de las sedaciones y esto, mejor no entrar mucho, pero sí que es verdad que llevamos unos años hacia aquí que los que hemos visto familiares ujú, morir, pues se agradece un poco ver ese acompañamiento ante el dolor, para que no sufra tanto sí, ir. Entonces, claro, aquí se dijo también que a lo mejor esto también puede entorpecer al otro lado al salir y piensas, ostras, entonces que hay que aguantar aquí lo que se pueda al máximo aquí sin tomar nada, a poder no, ser. yo no lo sé, eso es muy personal. Imagino que cada uno, yo por Cada ejemplo, caso será. he tenido el familiar muy directo, que la muchacha estaba ya en el tris final y se negaba a recibir ningún tipo de tratamiento para el dolor. Ella quería estar consciente, quería estar. Y eso que estaba entre aquí y allí, quiero decir, de ratos se quedaba medio dormida cuando el dolor se lo permitía y cuando luego abría los ojos se pensaba que ya se había ido. Quiero decir que tenía allí, era una historia mm, triste, pero al mismo tiempo curiosa, cuando dentro de lo poquito que podía hablar, que casi solamente era como una especie de quejido, ella optó por no querer tomar ningún tipo de sedación de ninguna clase y de hecho se marchó sin que le pusieran nada, porque esto se respetó. Si tú llegas a un hospital y estás consciente y tú pides a tus familiares, no quiero que me den nada, yo quiero estar consciente hasta el último momento,
A ver, los médicos no te lo imponen y esto lo sé por No, experiencia no es por propia. imponer ya, es que realmente el sufrimiento sea tan elevado que piensas es que Aquí es otra prefiero ver cosa, ese ¿eh? ser querido tranquilo, que no sufra, que no Esto repetir esa es situación, ¿no? otra historia, porque también por ese lado he tenido, por desgracia, la desdicha de ver marchar a una persona muy joven de mi familia que había padecido una pancreatitis muy severa. Esta es una enfermedad que causa un dolor bestial y sí que lo pidió y lo suplicó. Y finalmente tuvieron que sedarle para que él pudiera hacer su tránsito sin dolor. ¿Qué ocurre con estas personas cuando dejan un sitio? Es que yo más que lo que es la parte del dolor físico y que te puedan dormir el cuerpo Yo creo físico, que sí, que debe ser es el la otro. parte de la consciencia lo que determina cómo te vas al otro Yo lado. también creo que debes ir por aquí. Pues si tú estás muy adormecida en la conciencia, aunque Pero es físicamente el te estás físico, que ahí bien, queda, te vas al otro lado, sigues estando igual, vamos, no te es haces ni verdad. más listo, ni te vas, ni te despabilas de golpe, ni de golpe y sopetón te vuelves Yo creo que va consciente. por aquí. Y luego hay Una vez, personas que a lo mejor pues, han estado en coma, han estado mucho tiempo así, aletargadas, dormidas, a lo mejor no porque hayan querido ni porque les hayan medicado, sino por algún o en el proceso. caso del Alzheimer, que quizás aquí, digamos, la parte mental está como un poco distorsionada y puede necesitar un poco más de tiempo para acabar de Pero aclararse. entonces, según tú, eso lo pregunto yo ahora, ¿dónde tenemos realmente nuestra alma? ¿Que está supeditada a cómo tengamos nuestro cerebro? Si nuestro cerebro, Bueno, pero la gente que se queda paralizada al otro lado, normalmente suele venir por la mental, ¿no? Porque por miedos, tienes miedo de lo que te vas a encontrar y se suelen paralizar ellos mismos, encerrarse y debe venir por la mental. pues no lo sé, Sentimientos pero de culpa, bueno, miedo, pero eso es mucho más ira. que otra Y cosa. entonces, Pero es lo que decimos, cuando pierde uno realmente lo que es uno. Si el cerebro de golpe y sopetón se estropea, se enferma, se deteriora, ¿qué queda de nosotros entonces? supongo que será cada caso, está claro. ¿Eh? Y una vez tuve un sueño muy claro que luego supe que era un recuerdo. Y era de una vida pasada en un accidente, que, bueno, no sé, en un accidente, eso lo digo yo. Ir en una furgoneta blanca y sentir que te pasaba algo en todo el cuerpo, en la piel. Ujú. Y sentir que era algo grave, tan grave que morí allí, ¿no? Pero Bueno, yo me imagino que me quemé en un accidente y me quemé toda. Algo que debía ser muy doloroso. Y sin embargo, no era dolor lo que yo sentí. Supongo que es lo que decimos, cuando es el momento de morir, no hay dolor, porque es algo que ya... ¡fiu! yo, El dolor viene cuando vas a sobrevivir quizás a ello, que te vas sí, a acordar de todo lo que tienes encima. yo recuerdo En ese la momento primera no. regresión que me hizo él una vez. Era una regresión de lo más simplona, de lo más sencilla. Me veía como un muchacho caminando, moviéndome, como un chico jovencito, un poquito pues torpe. Recuerdo que sí, que estaba como enamorado, que la obsesión de ver a una muchacha de la que yo estaba enamorado. Íbamos hablando, iba adelantando, bueno, pues intentaba avanzar, ¿no? En el tema de la regresión para ir intentando hacer un poco de recopilación de lo que era la historia de aquel muchacho. Y de golpe y sopetón, ¡plac! Dejó de estar. Y me quedé asombrada. Digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que de golpe y sopetón ha desaparecido la regresión. Era que me habían tirado una piedra, me habían dado con una pedrada en la cabeza Y se acabó me, y ya está. y Ni se dolor ni acabó. nada. No, no, No tienes tiempo en enterarte, ¿no? O sea, no, eso debe no ser me la dio muerte. ni tiempo ni nada. Yo creo que también, a ver, esto es muy normal, pero claro, es que como seres humanos hay millones de experiencias distintas. Entonces, no sé si es igual para todo el mundo. Pero me acuerdo que salió esa reflexión el otro día de que no sé si la bala que te mata, no sé, que No, no no. era como la expresión, pero que quizás es así, que la que realmente la que te va a matar no te va a doler. Te dolerán las otras, las que te tendrán allí Las un que buen te tienen rato. herida, claro. Sí. No, pero eso también Mientras entiendo. luchas por la vida, allí sí que debe haber dolor, pero una vez que te entregas y has acabado, Ujú. allí A se debe ver, el acabar. mecanismo psíquico es lo que decimos, el cerebro, las neuronas, lo que hacen es tener una respuesta como de prealerta. El dolor significa eso, estar atento, estar alerta, buscar la supervivencia, aunque eso signifique pasarlo mal, ¿no? Y sin embargo, en ese momento, yo es que, claro, de poder tener la experiencia
que yo una vez sola lo intenté, que fue para mí muy desagradable, porque yo quería experimentar qué era lo que se sentía cuando deja el cuerpo físico entre vidas. ¿Y Y lo conseguiste? sí, conseguí. Lo que pasa es que busqué una especie de como de muerte impactante que me permitiera a mí el poder luego sentir y ver más allá, ¿no? Y fue una vivencia para mí terrorífica, primero porque estaba enferma de peste, tenía todo el cuerpo fatal, me dolía todo, todo, todo. Me habían encerrado en una casa, habían prendido fuego a la casa, notaba el fuego lamiéndome las piernas. Y yo en ese momento lo que yo sentía no era el dolor físico, sino las ganas de que terminara todo ya, de desaparecer, de morir. Habían muerto dos niños y luego lo que sí era al verme en el otro lado la sensación de estar absolutamente sola en una explanada, no había nada, miraba para la derecha, izquierda, para arriba, para abajo, era todo igual. Un panorama de lo más tétrico, no negro ni oscuro, sino, ¿sabes aquello como si te hubieras quedado de golpe y sopetón sola y abandonada, la única superviviente en todo el mundo? Así era como yo en ese momento me sentía. Sí, un Entonces, claro, proceso duro y de soledad intentando y largo. averiguar, pero claro, eso era, correspondía a la vida que había vivido. No era tampoco auténtico lo que yo trataba de experimentar entre vidas. Hubiera tenido que pillar una vida muy buena, de aquellas que te impulsa y que te lanzan automáticamente hacia ese lugar de luz Pero aún y poder así, percibir el paraíso y poder verlo, pero no. pero aún así en esta, cuando viste que ya se acabó, ¿te recuerdas haber salido con facilidad del No, lo cuerpo? que yo recuerdo era que yo estaba tan desesperada porque allí no se contabiliza el tiempo, la sensación era abrumadora de encontrarme sola. No había calor, no había frío, no había nada, pero todo era, ya te digo, como si tú te metieras en un mar y estás caminando por el mar, pero todo liso. Y yo buscaba esos dos niños que habían muerto y entonces no los Sobre eso que encontraba. decimos, tú saliste con una angustia Sí, de haber perdido a los claro. niños, Y de entonces tener ganas de acabar y pedí de... al cielo que me, por favor, que viniera alguien a buscarme. Pedí al cielo y luego enfadada lo que hice fue pedir al otro lado, ya que arriba no me hacen caso, pues que venga quien sea. La cuestión es que alguien venga. Y luego después veo a esos dos niños y el miedo y el terror era si no serían una alucinación motivada por la petición que yo había hecho. O sea, un estado Pero lo completamente importante que es esto de descolocado. prepararse para cuando sea el momento, pero todo el mundo tendría. Cuando hablan alguna Claro, vez del libro de los muertos, libro tibetano, ¿no? sí. Habla de esto. Lo importante que es. Porque cuando si llega el momento, será así, como un suspiro, no te enterarás. Que igual no lo ves venir tampoco, porque te puede pillar en un proceso de cama que ya se espera, o No, no, igual te pillar aquí no, no, caminando, te a veces caes. es súbita la muerte de golpe o un Entonces, estar accidente. preparados todos, ¿no? Los que se quedan y los que se van, que se pueden ir tranquilos. De decir, ya está, pues ya se ha acabado una etapa. Es apartar los sentimientos de culpa, de preocupación, los errores, ya los repararé con esa contundencia. Ya repararé lo que tenga que reparar. Ahora me quiero ir en paz, Ya, a descansar un poco. pero para eso pues se necesita tener otro tipo de mentalidad. Nosotros aquí en la cultura que tenemos actualmente, yo no sé si esto pasa en todos los lugares del mundo, pero es que estamos pasando de tapadillo. La gente hace como que cuando llega el momento, bueno, poco menos que el proceso, tanto de velar a la persona Es que que se ahora ha ya ni esto, ido ¿eh? para acompañarla. Ahora Todo ya ni es esto. que no te lo permiten, aunque quisieras, no te lo permiten. Y entonces que tienes que ir haciéndolo siempre desde la distancia, que tienes que tratar de hacer lo que sea, los que intentamos ayudar en ese sentido y hacerlo durante no un día, sino dos, tres días. Y en esto, Hortensia, la primera vez que estuvimos aquí, cuando abrimos de nuevo otra vez las tertulias aquí en el local, ella hablaba de esto, de que era necesario hacer esto. Es muy importante. Y encima estamos entrando en un tiempo en el que nos vamos acercando, la época en la que llegará el momento de la época Todos esa los de santos. todos los santos, de los fieles difuntos. Y eso es un tema importante, que era el que yo quería tratar y al final hemos acabado yendo a este Me parece muy sin necesidad interesante. Bueno, de... llegado a este punto, de abrir un tema
que dé pie a buscar un sentido más amplio, una visión, digamos, más objetiva. Entonces, el tema que pongo encima de la mesa, eso que es la mesa simbólica que tenemos aquí delante, es lo que está ocurriendo ahora actualmente. Es decir, lo que nos llega a través de las noticias es todo este conflicto que se ha reavivado, es decir, que parece que nunca acaba de apagarse en Oriente Medio, entre la zona de Israel y lo que es el mundo palestino. Pero claro, aquí estarían los politólogos, los que están detrás del análisis político, es decir, tanto aquellos que son partidarios de que haya un pueblo como el pueblo judío que retorne a una tierra de la cual salieron hace miles de años y que fue ocupada por un pueblo de origen árabe, que son lo que se conoce como palestinos. Entonces, más allá de lo que es el conflicto político, es hablar cuál es la razón real que hay para que este conflicto, más allá de las discrepancias humanas y temporales, se mantenga vivo. Es decir, ¿qué ocurre en ese lugar? ¿Y qué ocurre a las almas que se exponen allí a vivir ese tira y afloja, esas tensiones, esos odios? Porque claro, estas almas, cuando abandonan el mundo físico, se van al otro lado y luego tendrán que replantearse el volver o no y en qué circunstancias vuelven. Entonces es pedir si alguien en el otro lado nos puede dar luz sobre no el conflicto físico como tal, que esto ya es una cuestión más de política, en la cual no entraría, sino qué es lo que ocurre en ese terreno, qué es lo que ocurre con las almas que allí están encarnadas, por qué ese conflicto se mantiene vivo, si es una razón puramente material o si hay una razón que es más allá del mundo material. Alguna vez se nos ha comentado algo y sería otra vez si alguien del otro lado nos puede mencionar qué está ocurriendo en esa tierra, porque hay también el acercamiento que quieren tanto los judíos como los musulmanes, incluso los cristianos apocalípticos, que es que se acerque el fin de los tiempos, y hay quien dice que eso empieza en aquella zona. Es como una especie de tambores apocalípticos. Entonces ¿qué ocurre allí para que ese conflicto no se acabe de resolver, más allá de las discrepancias que pueden haber religiosas, raciales? ¿Ocurre algo en aquella tierra? ¿Ocurre algo para que haya esa especie de tira y afloja? ¿Alguien nos puede hablar al respecto? ¿Y por qué las almas se encarnan allí si saben que es un lugar de continuo conflicto? A ver, aquí hay es un ser angélico que no se define con ninguna forma. Y entiendo que es un ser angélico por los destellos de luz que emanan de él. Y de todos los seres que hay por aquí que están pendientes y escuchan, solo es él el que se ha acercado supuestamente para hablar. Bueno, dice de que este es un lugar y habla de lo que sería el enclave de todo ese territorio que abarca Jordania, Egipto, lo que hoy nosotros conocemos por Israel, también toda la zona del norte. Dice que todo aquel territorio inmenso abarca varios países. Dice que este es un enclave que ya toda la vida ha habido siempre guerras y es porque se ve que es como una especie de volcán que está en perpetuidad activo. Es como una especie de portal abierto que no puede ser cerrado, que por aquí tanto entran las huestes angélicas como también las huestes que no son angélicas, que tienen que ver con el mal. Aquí es donde se disputa el alma de los hombres. Y dice que habla de todos los hombres, aunque el resto nos hayamos desperdigado por el resto de la tierra. Y dice que en ese vórtice se está librando la batalla en la tierra. No entra ni en política, ni en razones religiosas, ni en temas antiguos de quitarte tú, que me pongo yo, que esta tierra es mía, que si no es la mía, que es la tuya. Está hablando de todo lo que es ese vórtice. Imaginemos por un momento prácticamente todo un continente siendo este vórtice. Y dice que es esto el motivo de por lo que no terminará de cerrarse nunca esta gran herida,
Y dice que esto es algo con lo que tendremos que aprender a convivir. ¿Qué ocurre con las almas que dejan el mundo físico y cuando retornan vienen aquí? Dice que la mayoría de ellos son aquellos que tienen mucho que purgar. Y dice que escogen este lugar. En algunas ocasiones son almas buenas, muy buenas, que su sufrimiento, su sacrificio, dice que deja como si fuera una especie de estela o de lágrimas que permite a los huestes de la luz ganar un poquito la batalla. Pero dice que también están aquellas que al final acaban atrapadas por el odio y dice que hacen el contrapeso. En este caso, el hecho de que se haya vuelto a revivar en estos tiempos es señal de que se está aproximando algo, es simplemente la continuidad de lo que se viene arrastrando durante siglos. No, dice que aquí no se trata, que ojo, dice que él no es quien, para poder determinar que pueda aventurarse algo, que pueda llegar a ver un cambio cíclico o esas primeras señales de lo que nosotros consideramos el apocalipsis. No, no, de esto no puede hablar. Dice que no puede ni lo sabe, que esto solamente la propia divinidad conoce el momento. No, lo que dice es que a nivel más humano, más mundano, más material, hay una estrategia geopolítica y dice que hay intereses, ya no solamente por aquellos inmensos eh, creadores de armamento, como también aquellos otros que cuando perciben que hay una perduración de tiempo, de relativa templanza, de que pueden haber acuerdos, de que pueden llegar un momento en el que se puedan hacer pactos que podían establecerse durante tiempo prolongado, dice que no están por la labor de permitirlo y dice que no ha sido nada casual, no dice quién ni quiénes son los culpables. Dice que son culpables muchos intereses que ni siquiera habitan en aquel lugar. El hecho que también ese conflicto se pueda extender hacia las zonas colindantes, hacia los países colindantes, ¿eso es viable o eso es simplemente una forma de meter miedo, de poner presión en el entorno para que se No, acabe de definir? dice que imaginemos un caldero ya en ebullición. Dice que la ebullición es tanta que el caldero no va a poder soportar la presión. Dice que por supuesto que es viable, que pueda extenderse. Dice que no para llegar a ese tipo de guerra tremenda que algunos vaticinan como una tercera guerra mundial con implicaciones de materiales de armamento tan pesado que podrían hacer destruir la Tierra. No, no llega a ese extremo. Pero dice que sí que provocaría que muchos tuvieran que implicarse en esta guerra, en este conflicto. Dice que sería retornar de nuevo a los tiempos del siglo XX. Hay un elemento que es la raza judía, en lo que es el mundo hebreo, pero una cosa es lo que vemos por los medios de comunicación, que parece como si todo fuera compacto, pero luego cuando uno sale de la información dirigida por estos medios se da cuenta de que lo que es el mundo hebreo está dividido. Una cosa son los sionistas, es decir, los propios de mantener el lugar, y otra cosa es los rabinos, los devotos religiosos. ¿Qué diferencia hay entre unos y otros? ¿Son un bloque compacto? ¿Son intereses distintos? ¿Qué es lo que busca uno y otro? Bueno, dice que simplemente los rabinos, aquellos que son más los devotos, no los más radicales. Ojo, que hay también otra división entre estos rabinos. Están aquellos de que están por la labor de poder seguir una estela religiosa antigua, muy antigua, y de alguna manera no es que acepten su destino, pero tampoco están por la labor de pelear y de guerrear. Dice que los sionistas, ellos son más de un nivel tan político que ellos buscan un espacio, una nación y quieren establecerse como nación y ser reconocida y que sea reconocida por todos los pueblos. Dice que esta es la diferencia. Dice que todos los que son los religiosos ellos siguen todavía con su propia instrucción del conocimiento, del acercamiento y del estudio de la propia divinidad más allá de lo humano.
Dice que los sionistas en muchas ocasiones no son religiosos, se apartan de este mundo y dice que entre ellos también a veces hay discusiones por esto, porque están dejando fuera un elemento tan importante para ellos como es Dios. Claro, en este sentido, muchos que pertenecen a esta corriente hebrea y religiosa prefieren la diáspora y prefieren, digamos, la llegada de su reino, la llegada, digamos, de su hegemonía, después de que el Mesías se les manifieste. Es lógico que todavía continúen esperando su Mesías o eso es una ilusión que tienen siempre hacia adelante. Él no sonríe ni dice nada. Dice que ellos todavía tienen muy claro no solamente que ha de llegar su Mesías, sino cómo tendrá que ser este Mesías y simplemente porque se rigen sobre lo que es la palabra de sus escrituras. Cuando se habla de ellos, del pueblo hebreo, del pueblo judío como pueblo elegido por Dios, esa elección, ¿qué es? ¿Es una elección genética? ¿Es una elección de seres como, digamos, luz para la humanidad? ¿O es simplemente que es como si fueran los favoritos de la misma divinidad? ¿A qué se refiere cuando se está refiriendo a pueblo elegido? Dice que el pueblo elegido, y dice que es incluso anterior al advenimiento del propio Jesús, sencillamente era porque era un pueblo que estaba dispuesto a mantener no solamente unos cánones, el hecho de que pudieran adorar a la propia divinidad, a un solo Dios, y que pudieran mantener, es como salir de un entorno de otros pueblos que estaban completamente dispersos y era el único que estaba dispuesto a mantener una silueta de camino y mantenerse firme en ella, a pesar de que en muchas ocasiones se hubieran desviado, a pesar de que hubiera habido a veces momentos en los que no estuvieron por la labor de seguir este camino recto. Dice que en este sentido, esto fue el motivo por el que fuese elegido y era también la preparación previa para el advenimiento de Jesús. Entendamos que era un pueblo dispuesto a ser purista a la hora de cómo tomaban sus alimentos, cómo eran capaces de mantener esa especie como de sacrificio en todos los sentidos y era el linaje del que tenía que venir una descendencia sagrada. ¿Qué hay de peculiar en su código genético que lo diferencia del resto de los genes de la humanidad? Dice que esto él no lo puede desvelar y dice que esto es un secreto. Cuando entran en conflicto, más allá de los intereses locales, entre el pueblo hebreo situado en la zona de Israel y el pueblo árabe alrededor, que supuestamente son descendientes del mismo Abraham, ¿qué es lo que tienen estos dos pueblos que les mantienen en continuo conflicto? ¿Es simplemente el territorio o son cosas más reales que van arrastrando generación tras generación? Dice que esto con el correr de los siglos y desde el tiempo en el que dos hermanos, uno de ellos el admitido, el otro el repudiado, tuvieron que verse con un enfrentamiento. Dice que no se trata ya ni de eso siquiera, sino que sencillamente, de alguna manera, todos repudian al pueblo hebreo. Dice que intuyen que tienen una capacidad y habilidad de poder sobrevivir y lo perciben como una inmensa amenaza. Y dice que esto es, y por eso ha hablado antes de que es una lucha constante que no terminará porque encima se retroalimenta con todo lo que está explicando de esa especie de volcán, de puerta interdimensional. Esta zona en concreto de Jerusalén, que sería como el lugar de encuentro de las tres religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam, ¿qué hay de interés para cada una de ellas? ¿Y qué es importante que conserven o que estén allí o que no estén allí? Dice que todas ellas tienen un templo que es muy importante para ellas, como si fuera esa especie de templo que va más allá del templo físico. Y dice que es aquí por lo que anhelan y desean tener en esta ciudad los cristianos, porque ellos representan que fue el lugar
donde habitó Jesucristo, recorrió sus calles y también fue el lugar para ellos sagrado por excelencia. Incluso las iglesias dedicadas a su nombre, a su nacimiento y también hacia su ejecución. Dice que los islamistas por sus mezquitas, y dice que en este sentido para ellos también es un lugar sagrado. Todos perciben este lugar como un lugar sagrado y dice que cada uno de ellos tiene la razón. Más allá de lo que es el hecho arquitectónico y puntual y geográfico del lugar, antes mencionaba que es un vórtice de energía donde las fuerzas, tanto de la luz como de la oscuridad, están en conflicto. ¿Qué tienen que ver estas tres religiones en esa zona? ¿Están ellas en conflicto, defienden alguna de las posiciones o se tienen que aunar en un interés común? Dice que este sería el maravilloso de los milagros si pudiera llegar a darse la unificación de estas tres religiones. Dice que ya aquí se daría por fin el hecho de hermanarse todos los seres en la tierra, aunque haya otras religiones en el mundo. Dice que estas tres religiones tienen el poder de percibir a la divinidad, aunque le llamen con un nombre absolutamente distinto cada uno. Sin embargo, se dirigen al mismo Dios. Dice que en el fondo lo saben. ¿Cuál sería la fórmula magistral para que hubiera este encuentro entre las tres corrientes espirituales? Dice que no existen fórmulas. Ya ha habido encuentros, ha habido pactos, hay incluso pueblos que todavía se hermanan una religión con las otras. Y dice que esto no lo vemos, no lo percibimos en las noticias, pero existe, están. Dice que las fuerzas del poder es tan inmensa, tan grande, que esto es lo que va a impedir que esto pueda darse. A veces utilizan para ese encuentro la palabra paz. ¿Qué significa para cada una de ellas el significado paz? ¿Qué se busca detrás? ¿Es una paz interesada y particular que les beneficia a unos? ¿Es una paz que conduce al amor y a la comprensión? ¿Qué paz están buscando? ¿O qué paces hay? No, dice que a ver, solo existe una verdadera paz y esta verdadera paz es una expresión que tendría que ser común a todos los seres, a todos sin excepción, y tendría que estar de alguna manera envuelta en ese amor de ser capaces de amar por encima de todo y de comprender. Esta sería la palabra que si llegara a darse entre todos ellos, dice que la podrían extender al mundo y podrían aplacar muchas historias y conflictos. Dice que esa unidad de esas tres religiones harían desaparecer a las pseudo religiones que habitan, a todos aquellos que son pequeños grupos pseudo religiosos, y dice que al final acabarían absorbiendo a todos estos grupos hasta la finalidad de que pueda haber ya no uno que lleve a todas estas religiones. Dejaría de haber un papa, dejaría de haber un imán, dejaría de haber un ser por encima de todos ellos, y dice que esto es lo que sería ese gran sueño, ese gran milagro del que habla. Dice que la única palabra paz que conocen los de arriba, la divinidad, es la paz del amor. Ellos hablan solamente de una paz que atempere las aguas, que mantenga las cosas en calma, pero siempre en estado como latiendo, durmiente, en cualquier momento que pueda de nuevo volver a brotar la ira, la rabia, el odio. Por todas las ciudades y por todos los países del mundo, en estos días están proliferando convocatorias por la paz, pero claro, son paces tendenciosas, unas a favor de lo que sería el país como Israel y otras a favor de los palestinos. Por tanto, esas paces llevan dentro de sí el rechazo del otro. ¿Qué es lo que está ocurriendo para que estas paces no confluyan en un interés común? ¿Es viable que puedan llegar a confluir? Dice que todo este tiempo convulso pasará. Esto es todo lo que nos puede decir. Y dice que cada uno tiene sus intereses partidistas,
Los unos argumentan que los ataques del otro les han obligado a sacar no solamente el odio y la rabia, sino la sed de venganza. Los otros claman de alguna manera de que se termine su martirio y su sufrimiento. Dice que él no va a posicionarse a favor de ninguno de los dos, ambos la tienen. Pero dice que ahora hay un país todopoderoso que está muy por encima, que parece que puede pisar y hacer más daño que el otro. Dice que no existe el tipo de paz del que hablas, no está en su vocabulario. Las gentes lo hacen por desconocimiento. Es bueno que pidan la paz, que la reclamen, que hagan correr la voz, que la gente salga a manifestarse reclamando esta paz. Esto es bueno, dice que esto ayuda a que tampoco no se incremente más el odio y la rabia de unos contra los otros. ¿Qué ocurre con esa energía? Es decir, que va creciendo, que tiene que ver con el sufrimiento de las gentes sencillas, de los niños, de aquellos que son inocentes en su forma de ser. ¿Y qué ocurre con esa otra energía que engendra odio? Es decir, tanto el sufrimiento como el odio tienen algún tope, pueden ser frenados o va a ser un crecimiento exponencial, es decir, que no se puede frenar en sí mismo. Dice que el sufrimiento sí puede ser frenado. Y dice que afortunadamente, aunque pueda parecer que no, a veces el sufrimiento se olvida. Dice que el odio no, el odio se retroalimenta con más odio y siempre va a traer y a buscar las mil y una excusas para incrementarlo, y dice que para esto ya también se encargan otras entidades para alimentarlo y avivarlo. Es como un fuego que prende y que en lugar de poder volcarles el agua, lo que hacen es aumentar todavía con más material para que siga quemando y aumente. Dice que el sufrimiento lo que hace es dejar una especie de pozo de dolor en el lugar de tristeza, que dice que es donde ellos pueden luego venir y atender, y habla de aquellos que abandonan el lugar después de un crudo sufrimiento, aquellos que continúan sobreviviendo a pesar de este sufrimiento. Dice con que les baste después el tener no solamente esperanza, la luz y alegría, aunque sea en otro lugar, aunque provenga de otras gentes que vengan a abrazarlos. Dice que eso ya equilibra un poco la balanza. Dice que el odio no hay término, no hay límite para el odio. Cuando las personas mueren físicamente allí, sean de un origen o sean de otro, muchos de ellos utilizan la expresión mártires, es decir, que se han sacrificado, han muerto físicamente en aras de ese Dios que los unifica y en el cual tienen esto. Realmente son salvados, van hacia las regiones celestiales o caen como el resto de los mortales en zonas de penumbra y a su propio destino más allá del mundo físico. Dice que no es igual para todos. Aquellos que realmente han dado su vida convencidos, creyendo de que de alguna forma están salvando a su propio pueblo. Él, por ejemplo, lo que dice es, imagínate por un momento de que hay un grupo de seres indefensos, ancianos, mujeres, niños, y que hay alguien que se ha puesto delante para ser él el que recibe los disparos o esas bombas que los masacran para poder darles a ganar algo de tiempo para que ellos puedan ponerse a salvo. Esta persona, el tipo de martirio, nada tiene que ver con aquellos que creen que están haciéndolo en el nombre de su Dios. Dice que para ninguno, al igual que las guerras antiguas, las guerras santas, todos hablaban de ese tipo de martirio, de poder matar o morir en nombre de Dios. Todos ellos acaban en un estadio en el que tienen que ser depurados. Cuando estamos hablando de que se incrementa la energía del odio, del sufrimiento, ¿esa energía va para algún sitio? ¿Hay algún tipo de entidad o de fuerza que se nutre de ella y que la está jaleando, más allá de lo que serían las especulaciones políticas y sociales y religiosas que tenga la gente aquí?
Dice que la energía de sufrimiento a veces queda toda como un gran manto, un gran pozo. Aunque pueda parecer que todo se ha calmado, que todo está yendo bien, que parece normal, dice que es una energía que es sólida, sólida y de un color oscuro, áspero. Y dice que esta energía cuesta mucho de poder eliminarla. Hay que hacer trabajos de mucha limpieza, de iluminación en todos estos lugares para poder disolver este tipo de energía. Dice que la del odio es muchísimo más difícil de poder deshacer, de poder disolver. Y dice que hay que tener mucho cuidado y ser muy consciente y mano experta para ir y hacer ese tipo de limpieza porque acaba contagiando. Está el refrán aquel de que unos tiran la piedra y esconden la mano. En este caso, en este juego, los que están en conflicto son los que se ven o hay intereses fuera del lugar y fuera, digamos, de la luz pública, que son los que están jaleando este mismo conflicto. Dice que esto ya lo ha comentado antes. Hay intereses, intereses físicos, no está hablando de otras entidades, ellas están simplemente disfrutando de todo lo que esto reporta, pero dice que los intereses de seres físicos, de personas que forman parte de territorios, de países que quieren seguir manteniendo este estado de cosas, dice que son irreal. No va a explicar ni quiénes son, ni a qué obedecen esos intereses. Aquí a veces hemos hablado de lo que sería la ascensión de la conciencia planetaria de la humanidad. Este elemento que se ha incorporado a las otras guerras que también estaban en curso, va a ayudar a una aceleración de conciencia o está bloqueando el mecanismo de iluminación sobre el planeta y sobre la humanidad. No, dice que este es un reto. Todo aquello que ahora se está haciendo y preparando, dice que ha quedado frenado y necesita de alguna manera de un refuerzo mayor para poder volver a reajustarlo y reequilibrarlo. No lo está acelerando, al contrario, frenado. ¿Él qué consejo daría a todos los participantes o implicados aquí para que esto adquiriera un sentido o un cauce más luminoso y que se pudiera salir de este atolladero o de esta vorágine que ahora hay de violencia? Dice que lo único que puede decir es que nosotros convoquemos a las huestes de luz, que tratemos de hacer no solamente unidad de manos, de mentes, de energías luminosas y de afecto, procurando no entorpecer desde el corazón con ninguna posición, ni a un lado ni al otro, sino simplemente con un volcado de luz y que cuantos más lo hagan, ya no solamente salir a manifestarse, que aquí entonces el clamor puede llegar a convertirse en una forma de participar, en rabia, a favor de uno o de otro, sino que se haga una especie de clamor, una especie de inmensa rueda dentro de otra rueda, dentro de otra rueda, de muchísima gente por y para dar luz, para llevarla a aquel lugar. Dice que esto es lo que nos recomienda, sabe que es poco menos que imposible que lo consigamos. Si en este caso le pidiéramos una directriz más allá de la que ahora está dando, ¿cómo sería una forma de hacer un llamado, un convocado, para que las conciencias que sientan ese llamado puedan ahora ajuntarse tras esta conversación y puedan hacer una pequeña meditación o oración para que descienda la luz sobre el lugar y que cure las heridas que se estén abriendo? Dice que ya lo están haciendo muchos. Y dice que exactamente como lo estás planteando y ponerlo en lugares públicos, de que tengan acceso muchísimas personas que lo puedan conocer. Dice que hay otros que están aletargados, que posiblemente están viendo en este momento montones de vídeos, oír montones de audios absolutamente irreverentes que nada tienen que ver con esta necesidad de imponer luz. Pero dice que el clamor siempre será escuchado y es la única forma. Si ahora personalmente y desde aquí le pidiéramos que Él nos dé como una guía para que podamos también compartir a los demás, ¿qué sería lógico que pudiéramos hacer para ayudar a que la luz se impere y que la oscuridad no vaya comiendo terreno, que el sufrimiento vaya disolviéndose?
Dice que lo que se ha hecho siempre, toda la vida, ha habido seres que se han dedicado a la oración, a solicitar esa fuerza de luz e invocarla para que descienda sobre la tierra y cubra todos los recovecos. En este caso, lo que recomienda ya lo ha explicado muy bien, el poder crear grupos numerosos, el poder hacer esa convocatoria a todos ellos, aunque en la distancia, poder hacerlo. Ahora es común, es tener como interiorizado lo que se necesita hacer. Dice que ya se está haciendo, lo hace la gente a través de la meditación, lo hacen las gentes sencillas en todos los lugares a través de la oración de mil formas distintas. Dice que esto es lo único que puede recomendar, nada más. ¿Cuál sería una frase de invocación y de oración que nos pudiera unificar a todos? Con pocas palabras. Dios en la tierra. Gracias. ¿Qué más podría comentarnos sobre lo que está ocurriendo ahora en la Tierra y los próximos tiempos venideros? No, dice que ahora lo que está ocurriendo, que tengamos claro que hay información, desinformación, hay mentiras. Dice que tengamos siempre esa claridad interior de lo que absorbemos y a lo que damos crédito. No va a decir nada de lo que está por venir. Cuando acabamos estos diálogos y nos dirigimos a los seres que habitan esas regiones de luz, le pedimos que nos dé la bendición a los aquí presentes y que la haga extensible a todo el mundo y a las personas que puedan luego estar receptivos también a este mensaje. Puede hacernos una bendición generalizada. No dice nada, pero se ha hecho más grande, más grande, más grande. Ahora están todos, incluso los seres que están aquí, se están acercando, es como si quisieran participar. Lo que hace simplemente es extender toda esa especie de luz que le rodea y la hace muy grande. Hay muchísimas más, o destellos de luz como él. Muchos, muchos, muchos. Nada más que es luz lo que nos deja caer como si fuera una lluvia. Nos recuerda que no es Él quien bendice, ni ellos quienes nos bendicen. Esta bendición proviene de la misma divinidad. Y la palabra que ha dicho ahora, y la dice con una ternura infinita, es paz. Ahora sí, se ha disuelto. Gracias. Le damos las gracias y también damos ya por cerrada lo que es esta tertulia, así que hasta la próxima, incluyendo siempre este apartado de rescatar lo que son los diálogos entre dimensiones de interacción. Ojalá que así sea, ¿no? Se llegue la paz. Podéis ir despidiendo. Pues bueno, hasta la próxima. Yo ya me he despedido, si se ha ido de un golpe, ha hecho flux. No, no, se ha disuelto, Pues se ha adiós, disuelto. ¿no? Nos despedimos. Sí, yo creo que no soy él, aunque no lo vea.